Durante 3000 años ardí en el octavo círculo del infierno, entre embusteros, estafadores y sembradores de discordia. Si algún consuelo pude hallar mientras me encontraba ahogado en ese mar de dolor, fue este, que mi amigo Diomedes estaba allí conmigo, encerrados ambos en una misma llama. Soy Odiseo, saqueador de ciudades, hijo de Laertes, salteador de Troya, cegador de cíclopes, contador de historias, hombre de muchos rostros. Canta, oh divina musa, la última aventura de Odiseo, arrojado a las llamas. Del primer capítulo de La octava flecha, Odiseo en el inframundo, de Agustín Hueta, publicado por la editorial Érase. Bienvenidos al Club Dalroy. Antes que nada, muchas gracias a Juan Serrano por leernos, el hombre de hablar insólito, que en esta ocasión ha hablado con mucha corrección y con mucha precisión. Y tenemos aquí con nosotros también a Pedro Lara y a María Loreto Ríos, que son nuestros invitados de hoy, que han venido a hablarnos de una aventura loca en la que se han, como Ulises, de alguna manera, en la Odisea. De una odisea. Sí, sí. En la que os estáis aventurado. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias. Luego, Pedro Lara es padre de familia, padre de 4 hijos, estudió química. No es su primera aventura editorial, porque ya ha estado vinculado en el pasado con la editorial Nuevo Inicio en Granada, que una editorial que ya se agotó, que ya no existe, y que es una pena porque sacó libros estupendísimos. Sí. De la que hemos bebido yo, toda la Radical Orthodoxy la empezó a publicar en castellano Javier Martínez de Nuevo Inicio, y ahora me he enterado que Pedro Lara también. Y que además, Pedro, tú estuviste estudiando el máster de Humanidades también en la Francisco de Vitoria, así que viejo contigo, conocido. justamente. Sí. Y luego también tenemos aquí a Loreto, que sí que ha estudiado algo que tiene que ver con la edición de libros, porque tú estudiaste literatura contemporánea lenguas modernas y sus literaturas. Justo, en la Complutense, ¿verdad? Sí. Y luego hiciste en la Autónoma un máster de estudios artísticos, literarios y de la cultura. Estupendo. Y también he hecho cursos de edición relacionados con la edición. Uh-huh. Y aparte, bueno, hemos dicho, propiamente para ti esto no es un proyecto paralelo, porque para Pedro de alguna manera sí, pero para ti no. Pero bueno, tú también trabajas como asociada, me has dicho, sociedad permanente. Es la Unión de Correctores, no es un trabajo, es simplemente tú te asocias, es como un gremio. Tú estás asociado al gremio, sí que a veces llegan ofertas para todos, tanto socios como asociados, pero no es un trabajo propiamente, es simplemente una asociación de correctores. Ah, pues mira, lo de los gremios aquí nos gusta mucho. Así que nada, pero sobre todo os hemos invitado porque sois los fundadores de esta nueva editorial, la editorial Érase. Y antes que nada queríamos preguntaros, yo me enteré de esto por un artículo en El Debate, me pareció una idea maravillosa. ¿De dónde sale esta idea? ¿Qué es lo que queréis hacer con este editorial? Y luego ya vamos hablando de los libros de los 2 libros que habéis sacado ya. Pues fue un poco en paralelo porque no nos conocíamos. Si quieres cuento yo primero mi perspectiva y luego Pedro la suya. O sea, yo sí que la idea de hacer una editorial la tenía desde hace muchísimos años. De hecho, por eso empecé a hacer muchos cursos de edición para intentar meterme un poquito en el mundillo y ver cómo funcionaba, de maquetación, de corrección, de edición independiente. Y empecé un poco porque yo he sido siempre muy lectora, pero sí que llegó un punto que me di cuenta que había dejado de comprar prácticamente literatura contemporánea. O sea, esto de meterse en una librería y dejarme sorprender, pues como que no lo había dejado de hacer, ¿no? Y me di cuenta que era un poco porque la literatura que compraba últimamente no llegaba a satisfacerme. Veía que era todo siempre en una misma línea, no sé si porque hay tantas novedades que todo se repite mucho, que ya se usa también como para transmitir ciertas ideas, y vi que faltaba algo que respondiese como otro tipo de literatura, más en la línea que iniciaron de literatura fantástica Tolkien y Lewis, que eso sí que se había desdibujado un poco. Y nada, pues empecé así, dije, voy dando pasitos, cada año hago un curso o de vez en cuando hago un curso, a ver si en algún momento este proyecto puede arrancar, pero lo veía como una cosa lejanísima y que no como algo muy cercano. Y
Y hace un par de años, hablando con Diego Blanco Alvaroba, no sé por qué se me ocurrió contarle el proyecto, porque no sé, la verdad es que no sé por qué se me pasó por la cabeza, pero de repente dije, se lo voy a comentar, que igual él, no sé, sabe alguna forma de... Y entonces le explico lo que me pasa y me dice, el otro día hablé con un chico que me dijo exactamente lo mismo que me estás diciendo tú. Y yo, anda, ¿de verdad? Y dice, sí. Y me dice, oye, pues os voy a pasar el contacto y a ver si, yo qué sé, qué puede salir de aquí. Y fue así como nos escribimos, decidimos quedar un día para charlar y poner en común las ideas. Y dijimos, pues venga, vamos. Y ha salido esto, pero sí, ha sido un poco inesperado y mucho más rápido de lo que yo pensaba que iba a ser. Pensaba que iba a ser mucho más a largo plazo el proyecto, pero al final se han ido dando los pasos y ha salido adelante. Y Pedro, si ahora quieres contar. Pues yo ahora rebobino. A mí me pasaba igual que Loreto, que he sido siempre un amante de la fantasía y de los libros, gracias a mis padres y algunos tíos que me han transmitido el amor por la lectura. Y me pasaba exactamente lo mismo. Yo había leído Tolkien, Lewis y George MacDonald, que era mi escritor favorito. Y durante un tiempo no encontré nada que se le pareciese. Hasta que, allá por el año 2012, unos amigos americanos, estadounidenses, me empezaron a recomendar literatura juvenil que ellos me aseguraban, y me fié, que estaba, digamos, en la tradición de estos tres grandes, y efectivamente descubrí no solo autores, sino editoriales enteras dedicadas a la fantasía en Estados Unidos. Me compré todos los libros, los leí todos, fui elaborando una lista. Y yo, según iba pasando los años, dije, bueno, pues en algún momento alguna editorial publicará esto en español, pero no, seguían pasando los años y yo todo el rato lamentándome, digo, a ver, me gustaría que mis hijos, mis sobrinos, hijos de mis amigos, todo el mundo leyera esto, ¿no? Y me lamentaba tanto y me quejaba tanto que me dijo al final mi mujer, mira, móntala tú, porque estaba yo tan pesado. Qué bueno. Y porque yo creo que ya porque no le diera más la brasa con el tema. Pero me animó y ella me dijo que lo hiciera y me dio la idea. Me dijo, mira, llama a Diego Blanco, que es un escritor católico, no sé si lo conocéis, Diego Blanco. Sí. Y cuéntale. Pues conseguí su contacto, gracias a Ángel Balaón, precisamente, y pues llegamos a lo mismo, ¿no? A que me dijo, pues justo acabo de hablar con una chica, te mando el contacto, tiene la misma inquietud que tú, habláis y a ver qué sale de ahí. Y mucho ánimo, yo he seguido lo que queráis y aquí estamos. Y esto es Érase. Sí, esto es Érase. Editorial Érase. Eso es. Pues qué bonito, ¿no? Porque al final como que todo va conduciendo y podría no haber salido, podría haber salido otra cosa. Sí, pero cuando uno se pone en juego, aunque sea mínimamente, justo. pues pueden suceder cosas, ¿no? Sí. Y esta editorial Érase, de momento, ¿qué ha hecho? Contándonos un poco... Porque la introducción que hemos leído, el primer texto, era de uno de los dos libros que tiene publicada la editorial, justo. La octava flecha. Este es uno de estos libros que, Pedro, leíste. Sí, justo. Este de libro Estados leí Unidos. cuando se publicó en 2018. Me lo compré casi en preventa porque lo vi recomendado por Joseph Pearce y me fié, me lo leí, me encantó y entonces lo tenía casi el primero de la lista. Cuando conocí a Loreto le pasé mi lista. Ella se leyó este de los primeros también, le encantó y dijimos pues a por el primero. Sí. Y luego pues hemos ido leyendo yo me los había leído casi todos, ella ha ido leyendo esa lista y ha aportado otros que conocía ella y que he ido descubriendo y entonces nuestro plan, o sea, tenemos libros para aburrir, de aquí a, no sé, a 10 años, porque tenemos una lista extensísima. Y nuestro deseo es ir publicándolos poquito a poco y ver a dónde lleva esto. De momento acabamos de empezar, como quien dice. En febrero publicamos La octava flecha, que es del fragmento que acabas de leer. Y ahora el 15 de abril sale también el segundo, Érase una reina, que es de una autora que es muy admiradora de C.S. Lewis y en el libro se nota mucho porque bebe mucho de Narnia, hay muchas cosas de estilo Narnia. Son dos estilos muy diferentes,
pero bueno, yo creo que cubren necesidades de lectores diferentes. Y la octava flecha, ya que es el que está en librerías ahora mismo, ¿no? Si alguien quisiera o le ha gustado algo del fragmento, que además es justo del inicio, el capítulo 1, primera página, o sea que tampoco hemos hecho spoiler, pero que es el que está en librerías, y el 15 de abril, el siguiente, ¿qué se puede encontrar en este libro? ¿De qué va la octava flecha? Así muy breve y luego desarrollamos, si queréis. Vale. Bueno, yo si os parece voy a hablar no como crítico literario, que no lo soy, sino de mi experiencia lectora, ¿no? Al leer este libro. Pongo contexto. Como has leído antes, Juan, pues el libro empieza en el octavo círculo de infierno de Dante, con Odiseo y Diomedes atrapados en la misma llama. Y a partir de ahí es que tampoco quiero hacer spoiler, quiero destripar. Entonces, bueno, digamos que la cosa implica un recorrido por el infierno, ¿no? de Odiseo y Diomedes, en respuesta a una misión que les encarga Atenea Pártenos, una virgen. Claro, se encarga de la misión, ¿no? Entonces, para mí el libro, cuando lo leí y ahora que lo he vuelto a releer, me recordó poderosamente a un fragmento, o sea, tal y como yo lo recibí, de la historia del rey David, cuando en la Biblia se narra el crimen de David, ¿no? Poco después se le presenta al profeta Natán, y en lugar de decirle, pues ha sido un adúltero, le cuenta una historia, ¿no? Le dice, en una ciudad había dos hombres, uno rico, uno pobre. El rico tenía rebaños en abundancia, el pobre solo tenía una corderilla a la que criaba y quería como si fuera una hija. Llega un visitante, un amigo del rico, y el rico, claro, tiene que convidar a una fiesta, ¿no? Y en lugar de coger un cordero de su rebaño, mata al del pobre, a la cordería del pobre, y se lo ofrece. Entonces David se encoleriza cuando escucha esta historia y dice, vive Dios que este hombre merece la muerte, ¿no? Y Natán le responde, ese hombre eres tú, ¿no? Y entonces, claro, ella, que es plenamente consciente, gracias a leer, a escuchar la historia de lo que ha hecho, ¿no? Mucho más de lo que lo hubiera sido si simplemente Natán le hubiera enumerado en la lista de faltas, pecados, ¿no? Entonces yo cuando leí este libro dije, este hombre soy yo, Odiseo soy yo, ¿no? Y todos, en cierto modo, somos Odiseo. De hecho, esto no es hacer spoiler porque sale en el primer capítulo. Atenea Pártenos les dice a Odiseo y Diomedes, la geografía del infierno es la geografía de vuestras almas. Y de eso, en cierto modo, va el libro. Más allá de que tenga aventuras, de que sea la imaginación del autor es desbordante, que a mí me recuerda muchísimo a George MacDonald por las imágenes que utiliza. Pero al final es un recorrido por el alma de Odiseo. Y esto bebe mucho de la tradición de la Divina Comedia y de la tradición, obviamente, primero de la Odisea de Homero. Pero después la Odisea de Homero termina con Ulises volviendo a casa con su padre, con su mujer y con su hijo, y restableciendo un poco la orden en la isla de Ítaca, y ahí acaba. Y hay una tradición medieval que habla de que después Ulises emprende un último viaje para ir al confín del mundo, y que por culpa de su soberbia, de ese afán de conocerlo todo y de controlarlo todo, pues termina hundiéndose el barco, y él es culpable no solamente de su propia muerte y del haber abandonado a su familia por perseguir un deseo que tiene mucho que ver con el pecado original, ¿no? Con el conocimiento el seréis como dioses, el conocimiento de todo, sino que también es culpable de la muerte de sus compañeros. Y todo eso de alguna manera lo refleja Dante, o esta es la tradición medieval de la que bebe Dante, que coloca a Ulises, además lo coloca bien adentro del infierno, bien adentro del infierno. Y entonces, efectivamente, la novela arranca con que está ahí Ulises en el infierno, y esta mirada del infierno como un paisaje del alma es dantesca. O sea, cuando Dante hace el recorrido del infierno, en el fondo está hablando de los pecados del alma humana y de la experiencia del mal y del sufrimiento que vive el ser humano, obviamente proyectado con esa mirada escatológica en un lugar de donde a priori no se puede salir. Pero bueno, que ya el mismo Dante y Virgilio salieron de ahí. Entonces, con la literatura se pueden hacer cosas que... A mí me ha interesado muchísimo esto que ha contado Pedro en relación con el rey David, ¿no? Porque es verdad que las historias, o sea, que somos seres que nos narramos y que vivimos de narraciones y que accedemos al mundo frente a una tradición muy presente, muy positivista, que
que entiende la ficción como alejarse del mundo, como evadirse de la realidad. Y ya Tolkien habla de que hay un escape bueno, ¿no? Que es el escape de la prisión, ¿no? Que no siempre escapar es malo. Es verdad que las historias nos permiten, si son buenas, y si las leemos con fruto, entender mejor el mundo, acceder más profundamente a la verdad que a lo mejor está oculta bajo la capa de la apariencia, ¿no? Me ha gustado mucho, nunca lo había visto justo en esto del rey David con el profeta Natán, pero es literalmente esto, ¿no? O sea que las historias... Loreto lo ha comentado también un poco, de hecho el título de la entrevista que os publicó Alfa y Omega, con vuestra entrevista, se llama Nace la editorial Érase y, entre comillas, la buena literatura es la antítesis de las ideologías. Total. Y tú lo dices, ¿no? Que en el fondo te preocupaba, aparte de lo que te preocupaba de la literatura contemporánea o moderna, es que parece que está más enfocada en querer transmitir unas ideas que en contar una historia. Totalmente. Y yo creo que, porque también te pueden decir, bueno, con otros libros también se pueden estar transmitiendo otras ideas, pero yo creo que una buena historia, aunque el trasfondo se puedan encontrar como enseñanzas o te ayuda a entender la realidad, la historia se tiene que sostener por sí misma. Y es verdad que muchas de estas obras, no hablo de todo, hay mucha literatura contemporánea muy buena, pero es verdad que el foco está tanto en intentar meter otra cosa que la historia también pierde como su consistencia. Entonces yo creo que en estas historias como La octava flecha u otras que vamos a sacar, la historia, aunque se puedan sacar cosas para la realidad, para aprendizajes o lo que sea, la historia tiene valor artístico por sí solo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante también, que sea buena literatura, ¿no? Preservar el valor literario totalmente, claro, o sea, que no sea solo la moraleja. Eso es. Y de hecho, incluso que no sea la moraleja, o sea, es la historia misma, incluso aunque no sea evidente la moraleja, a mí me molesta mucho. Perdón, pero o sea, hay un guionista muy famoso de cine que siempre tiene un personaje que hay un momento en el que se pone en modo te voy a explicar las cosas. Entonces a mí me molesta muchísimo que me traten como si fuera estúpido, ¿no? Entonces la buena literatura, esto es, precisamente por ser buena literatura, por sí misma, creo que hace esto. Entonces que tengáis este empeño me parece fabuloso. Y además con foco en literatura infantil y juvenil, ¿no? Sí. O sea, La octava flecha, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, se puede leer? Es un poco escabroso este asunto. Uno piensa en sí mismo y yo me leí los años con 12 años, pero claro, hoy en día yo les estoy leyendo el Hobbit a mis dos hijos mayores que tienen 5 y 3. Que son pequeños para el Hobbit, pero absorben mucho más de lo que parece. Absorben muchísimo, muchísimo. Pero es que son cosas distintas, porque a mí se lo estaba contando, que a mí una cosa que me pasa es que les cuento, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, el primer libro, a mis dos hijos de 4 y 3, y claro, la de 4 se entera de todo. El de 3, el problema es que constantemente Javierito me para preguntarme cosas, y el problema es que él mismo, en el resolver su pregunta, pierde el hilo del cuento. Eso es verdad. Entonces, es verdad, o sea, que es verdad que hay un... Que está muy bien que tengamos un poco ese afán de querer ya transmitir ese hábito y esa riqueza a nuestros hijos, pero que es verdad que hay un proceso y que yo creo que le podría leer perfectamente las Crónicas de Narnia a mi hija. A mi hijo todavía no. A lo mejor a mi hijo tengo que esperarme todavía un año o unos meses. Pero fíjate, yo en esta situación también antes me ponía muy nervioso. Decía, me está interrumpiendo, no me deja seguir. Pero luego ya me paré y dije, voy a aprovechar la ocasión para hablar con él. Porque tiene una cantidad de preguntas tan interesantes que yo digo, pues mira, me paro. Si puedo leer solo una página, pues leo una página. Pero la conversación que se genera es fantástico. Claro, el problema es que luego mi hija me dice, oye, ¿pero qué pasa? Claro. Esa es la cosa. De todas formas, sobre lo que estabais diciendo antes, hay un tema que a mí me gusta mucho y que yo creo que cabe aquí enfatizar porque me parece que puede ser una gran riqueza de vuestra editorial, y es el hecho de precisamente, al proporcionarnos historias en las que podamos entrar con libertad, ¿no? sin tener que estar de alguna forma limitados por una idea que se quiere transmitir, por una doctrina que se nos quiere enseñar,
yo creo que esta es la literatura que realmente despierta la creatividad, que realmente... Y que luego, obviamente, tú haces interpretaciones, Claro. Porque Tolkien criticaba muchísimo las alegorías de Lewis, y sin embargo yo me doy cuenta, ahora mi madre está leyendo El regreso del peregrino, y hablo con ella de lo que ella entiende del libro, es algo completamente distinto a lo que entendía Lewis y a lo que entiendo yo, Claro. que he estudiado otras cosas distintas de las que ha estudiado mi madre. Entonces es verdad que aunque un libro sea muy muy alegórico, yo creo que El regreso del peregrino es el más alegórico de Lewis, sin embargo no está atado a un significado, no está atado, el símbolo no está atado a un significado, ¿no? Yo creo que ahí tiene un componente de libertad que permite jugar mucho más, ¿no? Que otra cosa completamente distinta son estas novelas que te adoctrinan, ¿no? Y que te quieren transmitir un mensaje de que, yo qué sé, algo está mal, que fenomenal, que puede que sea así, pero yo no leo, yo leo para disfrutar, yo leo para... Efectivamente. ¿no? Es lo que hablaba Tolkien de la aplicabilidad, ¿no? Justo. Y la libertad del lector también de sacar sus propias conclusiones y relacionarlo con cosas que igual otro lector pues saca otras, ¿no? Sí, de hecho a Tolkien esto le molestaba un montón, ¿no? Cuando decían, no, Frodo es tal. No. Pero fijaos que la preocupación es compartida con Tolkien, porque Tolkien también empieza a escribir porque no tiene cuentos para leerles a sus hijos. Total, sí. O sea, que hay aquí una Lewis preocupación. también escribió Narnia porque veía que la literatura que se publicaba en su época era muy moralizante y realista, entonces lo mismo. Justo. Pero Sí. no, es que en relación con esto que decías, la interpretación incluso de historias muy alegóricas, a mí hay una cita de George MacDonald que siempre me ha encantado, que es decir, ¿cuál es la diferencia? Él dice, ¿cuál es la diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre? Pues que la obra de Dios se refería a historias, a la palabra y tal. Dios es el único que sabe perfectamente todos los posibles impactos, efectos, emociones que puede generar su palabra en el hombre, porque es Dios. Un artista humano crea sus imágenes, sus historias, y él las puede crear con una intención, pero luego pueden aterrizar en el alma del lector de una manera completamente inesperada, ¿no? Lo cual es maravilloso. De hecho, yo creo que saber esto también ahorra muchos, especialmente en el tema de Tolkien, ahorraría muchos conflictos a la hora de, no, yo pienso que Gandalf simboliza esto, yo que simboliza lo otro. Digo, una cosa es lo que hace el crítico literario, el académico, que es estudiar la obra de Tolkien para saber qué es lo que quería decir con la intención, y otra cosa es cómo recibe cada uno la obra, ¿no? Claro. Entonces me ha recordado ese asunto. Y por reconducir, y tenéis un segundo Sí. libro que está ya en preventa, ¿no? Sí. Es el que nos habéis dicho de Eras Sí, una reina. Eras una reina. Aparte de esto que nos has comentado de que imita mucho el estilo de Narnia y demás, ¿hay algo más que nos podáis contar así, líneas generales en la Sí. Es una adolescente de 14 años, estadounidense, y por una serie de circunstancias se va a Inglaterra por primera vez. Su abuela es inglesa, y entonces tiene que ir a pasar el verano a casa de su abuela inglesa, a la que no conoce, no la ha visto nunca, ni ella ha ido a Inglaterra ni su abuela a Estados Unidos. Y sabe muy poco porque su madre, cuando le pregunta sobre su infancia y tal, su madre como que no habla mucho. Y entonces ella llega a la casa, empieza a conocer a la abuela, que es una mujer un poco enigmática, y entonces le asignan una habitación para pasar ahí, para establecerse y pasar ahí el verano, y empieza a mirar las estanterías y ve que están muchos de sus autores favoritos, porque su madre es muy lectora y le leía muchos cuentos de pequeña. Está Tolkien, está Lewis, está Madeleine L'Engle, pero no está uno que era como su favorito, que es los cuentos de Ternival, de un tal Clifton. Entonces esto le extraña mucho porque para su madre eran sus historias favoritas, y le extraña que no esté en la habitación de su madre, porque esa era la habitación de su madre. Entonces, a raíz de ahí empieza a relacionarse con el personal de la mansión, con un chico que trabaja en el huerto, y descubre también una estatua en un jardín al que no se puede entrar. De hecho, conoce la entrada porque se la dice el chico, no está a simple vista, lo llama el jardín secreto, y de repente se acerca a la estatua y ve que es ella misma, o sea, que la estatua tiene su misma cara y tal, y dice, ¿cómo es esto posible? Si esta estatua es antiquísima y tiene aquí el líquen y tal, de llevar aquí un montón de tiempo, ¿cómo es esto posible, no? Y empieza a darse cuenta de que hay muchas cosas relacionadas con estos cuentos de Ternival de las que habla el personal de la mansión, y a veces le parece como que hablen como si fuese una historia real, por cosas que escucha y tal, y empieza a ir investigando un poco. Hay también un tapiz muy misterioso con un ciervo blanco que está en la contraportada del libro,
Y bueno, es un poco eso, no se puede contar mucho más. Nada. Ya de aventura, ¿no? Tiene un punto de... Sí. Y también juvenil... Sí. Eso, adolescencia, ¿no? O sea, Sí. digo, si Son tiene 14 años, sí, para leerlo con 14 años. Pero es lo que yo digo, que hay libros que son para adolescentes, pero es que los puede disfrutar un adulto perfectamente. Claro, por Sí, supuesto. sí. Entonces, yo creo que es una experiencia, quiero decir, que ya se sabía desde antes, pero que a partir de Harry Potter es claro, es decir, si bueno, algo aquí entramos en un tema escabroso, ¿eh? No. Si algo, yo creo que si algo claramente positivo... Sigamos con ese melón. Si algo claramente positivo tiene Harry Potter es que nos ha enseñado que este tipo de literatura puede tener valor tanto para un chico de 12 años que de pronto es capaz de leerse 700 páginas como para un adulto que pensaba que los libros de juveniles no le venían para nada a cuento y sin embargo pues se lee Harry Potter de principio a fin. También se lee en Crepúsculo de principio a fin, Javier. Son cosas... No, pero lo dice Tolkien en las cartas. Dice, con El Señor de los Anillos me he dado cuenta de que los cuentos de hadas, que es como él llama a este tipo de literatura, los disfrutan jóvenes, pero son también como que el adulto también necesita ese alimento. Eso me refiero, o sea, que se ha roto una especie de barrera estricta que parecía dividir la literatura adulta de la literatura infantil y juvenil. Sí. Y es que Lewis, aquí me dices eso, Loreto, va incluso más allá. Dice que los cuentos de hadas en origen eran para adultos. Luego ya los adultos pierden el interés. Claro, vamos. Y los mandamos al colegio, pero por eso. Sí, yo estoy súper de acuerdo con esto. Yo pongo la duda en que esto lo haya roto o en que esto lo haya descubierto Harry Potter. No, yo pienso que Harry Potter lo ha masificado. Sí, eso sí, justo. Pues, no tanto que lo haya descubierto. Puede ser. Que es un fenómeno que... Yo no pude, ¿eh? Yo empecé el primero cuando todo el mundo estaba... Yo estaba en el colegio, no sé, estaba en cuarto de la ESO por ahí. Y todo el mundo, Harry Potter, yo me lo leo en inglés y yo no sé... Bueno, yo tengo que decir... No pude con el primero, pero es que yo ya me había leído El Señor de los Anillos 2 veces, entonces aquello me parecía una... Pues yo te voy a decir una cosa. Mockery, una burla. A mí, yo había leído... A mí me pasa al revés. Yo había leído El Señor de los Anillos. Yo me había leído los de Karl May, me había leído Julio Verne, me había leído... yo había leído hasta los 5. Sí, los 5, los 7. Aventura. Todos los que en mi casa tenemos un montón de literatura juvenil, gracias a Dios, porque mi madre también es súper lectora. Y yo vi justo antes de ir a un campamento de verano, yo estaba buscando un libro. Y vi en la papelería. Mi madre estaba yendo a comprar el periódico. Me acuerdo además que era el día que íbamos a comprar ropa para que yo me pudiera ir al campamento. Y entonces vi yo que estaba el primero de Harry Potter en la estantería cuando Harry Potter no era famoso. Y vi yo a un niño subido en una escoba tal y dije... Y además me pareció atractiva la portada. Y dije, oye, mamá, cómpramelo. Y mi madre así como diciendo, joder, es que no lo conozco. Y el señor que era una especie de librería, papelería... que había, además ahí en el Mercadona de Monteclaro, le dijo, bueno, pues parece que tiene buena pinta, es como para niños, jóvenes, a lo mejor su hijo es un poco pequeño, tal, y me lo leí y absolutamente me encantó. Luego ya, claro, cuando surgió todo ese fervor, y además a mí el primero me parece el mejor, cuando surgió todo ese fervor y además a mí me causó un poco de rechazo, sobre todo cuando fui madurando y fui dándome cuenta de otras cosas, pero así de buenas a primeras, como historia, el primero me pareció estupendo. Sí. Quizá también hay algo de eso en mí, ¿eh? O sea, como que para hacerme el interesante voy contra lo mainstream. Pero... puede ser, pero yo de verdad que lo intenté y no pude terminar. A ver si me engancharon mucho. Sí. Pues, tenemos inside information de que está también en la fragua un tercer libro del que no nos podéis decir todavía el título, pero a lo mejor ya nos podéis sembrar un pequeño gusanillo para que estemos atentos cuando salga. Pues sí, pues de un libro que descubrí hace 1000 años, se publicó en Estados Unidos en el 2004, es una trilogía, y si Dios quiere, en junio sale el primero. Uno de estos libros que yo esperaba que se publicara en español y no salía. No quiero destripar nada, pero antes hemos hablado del Rey David y es curioso porque esto es una especie de... no es un retelling de estos que están tan de moda, ¿no? Es un retelling de la historia del Rey David desde que es un pastorcito, ¿sabes? hasta que lo coronan rey en tres tomos. Pero si no te lo cuentan, salvo que estés muy atento, no te das cuenta de esto. Y es atención a la combinación. El entorno geográfico es
está inspirado en el sureste de los Estados Unidos, las zonas de Georgia, Alabama, zonas pantanosas de Florida, y el contexto político no es el de Israel del siglo X a.C., sino el de la Revolución a la Independencia Americana. Entonces, el autor es americano, que es lo que no he dicho, un autor cristiano y tal. Y el libro es, la trilogía, perdón, es, aparte de entretenidísima, es alucinante porque el autor consigue crear, sin que tenga ningún mago ni ninguna criatura fantástica, consigue crear esa especie de ambiente mítico que parece que estás en la Tierra Media, pero a la vez que estás en los Everglades de Florida. Y descubrir, es una forma de redescubrir para mí, si no conoces la historia del rey David, de redescubrir la historia de David con ojos nuevos y de hecho darte cuenta. Luego después de eso yo me fui a los libros de Samuel y dije, madre, pues no había caído yo en esto, o sea, no conocía yo esto. Pero bueno, yo diría que para niños a partir de 12 años, incluso depende a lo mejor se lo lee con 8, ¿no? Pero igual, un adulto, o sea, yo me lo leí siendo adulto y disfruté como un puñetero enano, o sea, y además hace poco han publicado en Estados Unidos la edición del 20º aniversario con unas portadas maravillosas, todo fantástico, y ya no he podido aguantar más. Y sale el primero de la trilogía, sí, esperando que salga la trilogía entera, claro, no vamos a dejarlo. Oye, no, o sea, el proyecto, vamos, o sea, me habían hablado, de hecho tenemos gente en común y tal, ¿no? Sale esto y lo habíamos comentado dentro del club y tal, del grupo de amigos que hacemos el Club Dalroy, pero ahora escuchándoos digo, joder, qué tarea tan bonita la del editor. Muchas gracias, porque esto es arriesgarse mucho en el mundo que corre, ¿no? Porque si uno conoce a los editores, o sea, si uno conoce la editorial y se puede fiar, de repente tiene un mundo, sobre todo para los que tenemos hijos, que van a ir creciendo, de que esta labor de comisariado, aunque se utilice la palabra curator, ¿no? Pero que, o sea, de alguien que ya ha leído, que ya sabe que busca, que ya selecciona, esto es maravilloso, o sea, es una garantía, ¿no? No meterse en esta tienda que todos tenemos en el móvil para ver, libros 14 años, bueno, pues no sé qué, no, o sea, tengo como un lugar de referencia, ¿no? Tengo gente de la que me fío, de la que me puedo fiar, para hacer regalos a amigos, para recomendar, para leer con mis hijos, para leerme yo, ¿no? Sí. Así que nada, o sea, yo digo, aparte... Hombre, y libros también de los que puedan servir, que den pie para hablar con tus hijos y para... Claro. Porque tú dices, mira, a mí me parece estupendo que los niños se lean que si Kika Superbruja o que si Jerónimo Extinto o lo que se quieran leer, pero... o los 5, los 7 preferiblemente, pero... que también es verdad que yo con mi hija pues no voy a hablar de Kika Superbruja, quiero decir, para empezar porque no me los he leído, no me los quiero leer, y en segundo lugar porque yo no sé si da pie para mucha conversación. En cambio estos libros sí, aparte estos libros por ahora al menos los que están sacando tienen desde mi punto de vista la gran bondad de que te ayuda a conectar mundos, es decir, a través de la octava flecha nuestros hijos van a tener un primer acceso a la Divina Comedia de Dante, a la Odisea y a todo el mundo que está alrededor de esas grandes obras. Bueno, y que claro, es que en este libro no lo he leído y no quiero destripar, pero está mezclado el héroe griego, ¿no? O sea, la idea de virtud en Grecia con la concepción cristiana del mundo y de la persona. Sí. Entonces esto incluso aunque uno no dé una clase sobre... pero ya da para, o sea, algo que va calando, ¿no? Claro. Que íbamos a hablar también, una de las cosas que os preguntamos ahora, que a lo mejor Javier va por aquí, perdón que te he pisado, es sobre la importancia de la lectura y de la literatura en la educación y en el hogar, en la familia, ¿no? Que iba yo también por ahí, ¿no? O sea, como de algo, una editorial de la que uno se fíe, gracias a Dios tenemos amigos editores, pero lugares, autores y editores de los que uno se fíe, que hacen este trabajo de selección para poder en el hogar tener temas de conversación, tener un modo de mirar el mundo, no de mirar ideológicamente, sino de acceder a la realidad con apertura, con ganas de descubrir, con ganas de ir a lo profundo, ¿no? Y no de quedarse en la apariencia y en una concepción que estamos... ya por otra parte súper hartos de esto, no sé cómo veis esto de...
Sí, para mí el tema de la relación entre las historias, la lectura en familia y la educación es clave. Yo me lancé a esto precisamente porque siempre tenía la idea, porque me gustaban todos estos libros, pero lo que me ha empujado ha sido ver a mis hijos, ¿no? Y ver a mis sobrinos. ¿Y tu mujer? Sí, mi mujer el empujón. No solo eso, sino que luego mi mujer es la que me ha sostenido en todos los altibajos del proceso, porque lo hemos dicho muy fácilmente, pero hemos encontrado escollos, vamos, es un resumen, a punta pero... pala, por decirlo así. Y a mí, Rebeca, mi mujer, vamos, me ha ayudado más que nadie, o sea, ¿no? Y ha creído en el proyecto ella más que yo, mucho más que yo. Y yo ya creía bastante. Entonces, a mí todo este tema de la relación entre la educación y las historias, siempre había sido consciente de él, pero porque por cómo he crecido, las historias que he leído, pero fui consciente de una forma más vívida cuando empecé a leer la gramática del sentimiento del cardenal Newman. No puedo decir que lo haya entendido todo y que pueda explicarlo, pero hubo partes sobre eso. Llegué a este libro gracias a un libreto de la Fundación Mayer sobre un librito sobre George MacDonald, que hablaba de la vida, obra de George MacDonald y cómo su obra podía entenderse, como ya dijo Luis, como un bautismo a la imaginación del lector, ¿no? Entonces, pues una nota al pie del autor del librito, que es Ricardo Aldana, que os lo recomiendo, por cierto, el libro, y el autor, decía, todo esto que ya decía MacDonald, pues lo encontramos también mejor articulado en esta obra del cardenal, Newman, sí. Y hay un momento en que dice, hablando de la diferencia entre el sentimiento real y nocional, que luego, Javier, nos lo podéis explicar mejor, porque, que las historias y las imágenes tienen, tanto en el individuo como en la sociedad, un impacto, una influencia que las meras ideas o nociones no pueden tener, ¿no? Y luego también llega incluso a decir que el Nuevo Testamento se dirige mucho más a la imaginación y los afectos que no al entendimiento, ¿no? Que no al intelecto. Entonces yo dije, claro, luego leyendo esto dije, es verdad, o sea, y por decirlo de una forma así un poco evangélica, esto los hijos de las tinieblas lo saben porque son más astutos que los hijos de la luz. Entonces nosotros nos bombardean continuamente con imágenes, no con silogismos, ¿no? Y con historias. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Friends, la serie que todos hemos visto, bueno, o no, que hemos visto, por desgracia, hemos disfrutado, ¿no? Es una serie que nos cuenta Friends, no nos ofrece razonamientos, nos dice simplemente, por lo menos a mí, esta forma de vivir mola, o sea, eres feliz si vives así, si vives teniendo 40 años como si tuvieras 15, ¿no? O sea, pues es feliz, no hace falta que te razonen nada, simplemente se ve, unos personajes divertidos, se ve, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que efectivamente nos bombardeaban así y que no podemos yo a mis hijos no les puedo introducir en toda la plenitud de la realidad que les quieren arrebatar si no utilizo esta herramienta que ya utilizaba Jesucristo con las parábolas, o que utiliza el profeta Natán, ¿no? Entonces he procurado desde pequeñitos pues leerles historias, ¿no? Que en lugar de soltarles moralinas, leerles historias. Algunas es verdad que son más moralizantes que otras, como las fábulas de Esopo, pero aún así yo me doy cuenta, a mi hijo le pillo una mentira y le digo, ¿tú te acuerdas del pastor mentiroso? De la fábula del pastor mentiroso. Y claro, es que es que si sigo así, si sigo mintiendo no me van a creer, ¿no? Y así mil cosas. O hace poco, por ejemplo, estamos leyendo La Dama y el León, que es un cuento de los hermanos Grimm, muy bueno. Empieza diciendo que se parece a La Bella y la Bestia, que la hija pequeña es la favorita del padre, ¿no? Claro, y estamos en una situación en que acabamos de tener nuestro cuarto hijo, el pequeño, y los otros están celosos. Claro, leyeron eso y se quedaron así, pensativos, y yo les pregunté, ¿vosotros creéis que papá y mamá tienen un favorito? Claro, ellos estaban por decir que sí, que era el pequeño, pero les fueron sacando y efectivamente creían. Y yo pillé una conversación fantástica, ¿no? Y sobre la relación padre-hijo, ¿no? ¿Quién es el favorito? ¿Hay favoritos? No hay favoritos. Sí. No, digo que en este sentido, en la línea de lo que tú dices, yo recuerdo que Chesterton lo dice, que hay los principales valores éticos y morales los aprendes en tu sala de juegos con menos de 4 años, con cuentos de hadas, efectivamente. No se trata de indoctrinar, se trata de ofrecer un marco de una forma de entender el mundo que les da, yo creo que a los niños los valores y las herramientas fundamentales para poderlo interpretar mejor. Y en este sentido,
la sensación que uno tiene, por ejemplo, cuando lees las novelas de George Martin, que yo no he sido capaz, lo he intentado, me he quedado en el primer capítulo del primer libro y lo solté porque me pareció mierda. Cuando lees Joe Abercrombie, incluso cuando lees Brandon Sanderson, que a mí sí que me encanta, mejor. Lo entiendo como un placer culpable en cierto modo, porque también sé que son historias que yo a mis hijos no les puedo contar, porque tienen personajes grises, moralmente grises, confusos, ambiguos, con aristas, que necesitas tener un marco interpretativo muy desarrollado para saber encajar bien. Eso los niños no lo tienen. Y no les puedes poner tú en esas situaciones porque generan más confusión y generan más preocupación que verdadero disfrute de la historia. En cambio, estas otras historias yo creo que tienen la bondad de ofrecer precisamente un marco, unas ideas, no tanto unas ideas, sino a través de precisamente las imágenes, unos valores, una mirada sobre el mundo que poco a poco les va enseñando a ellos a interpretarlo, ¿no? Sobre la que poder construir, ¿no? Efectivamente. Fíjate, Stephen King, que es mi placer culpable, y no reconozco, o sea, me gusta muchísimo. Yo creo que no es un escritor de novela de terror, sino de novela costumbrista. Yo estaría dispuesto a defenderlo. Pero es efectivamente placer culpable, porque bueno, por todo esto que ha dicho Javier, él ha sido un gran defensor y promotor de Harry Potter. Y esto la gente no lo sabe. Entonces, tiene una entrevista o una rueda de prensa, no recuerdo, y le preguntan ¿por qué siempre defiendes Harry Potter y denostas y detestas Crepúsculo, ¿no? Y esto lo digo para corregir o algo, para inventar algo de lo que he dicho antes. Y Stephen King responde, porque Crepúsculo va de la importancia de tener novio, y Harry Potter va del poder de la amistad y de que aunque parezca que todo va a salir mal, al final sale bien. O sea, que el bien puede triunfar aunque la oscuridad nos esté atenazando. Y me ha recordado esto que decía Javier, ¿no? O sea, que a los niños hay que mostrarles la belleza y la bondad de un modo mucho más puro, porque también son inocentes y hay que preservar la inocencia y la sana ingenuidad en ese sentido, ¿no? Y es verdad que yo creo que la madurez, ir alcanzando la madurez, tiene que ver en este sentido, no solo con esto, pero en este sentido con no perder esta confianza en el bien, en la belleza y en la verdad, incluso aunque la vida se vaya mostrando a veces pues contradictoria, difícil, a veces con mucha oscuridad. Pero como que creo que la buena literatura justo es esto, ¿no? Y hablando de literatura infantil y juvenil, mostrarles pues esto, ¿no? Claro, no, este es el punto, ¿no? Quizá no de un modo tan evidente que es verdad que a nosotros que ya somos mayores puede resultarnos incluso un poco facilón, y entonces esto nos pues tira para abajo también de la literatura. Esto tiene que ver con lo que decía Tolkien de Lewis y de la alegoría, ¿no? Pero habría que leer Perelandra porque joder, es otro, o sea, me parece otro nivel, pero sí. Y a mí me preocupa mucho ya no tanto la juvenil, sino la infantil. ¿Tenéis planes con esto? También, sí, pero poquito a poco. Poco a poco. No podemos, bueno, el tercero es un poco más infantil que este. Sí, bueno, el tercero, un niño acostumbrado a leer y a que le lean con 8 o 9 años puede leer tranquilamente. O sea, que no... Preguntabas a lo mejor por álbumes ilustrados. Claro, por infantil, más ya, infantil. 4 o 5 años. Eso sería ya un álbum ilustrado, a lo mejor. Sí. Bueno, depende de los niños, pero sí. Sí. También con ilustraciones. Sí, la idea está, pero claro, puede tardar, eso puede tardar. Sí, eso es a largo plazo, sí, es más complicado. Más largo plazo. Pues bien, yo no sé, vamos un poco, tenemos que ir acabando porque ya parece que no. Javier es nuestra espada de Damocles. Entonces, a ver, obviamente vamos a recomendar vuestro libro porque tiene muy buena pinta. Yo debo decir que nos lo han tenido la inmensa cortesía de regalarnos un ejemplar para el Club Dalroy, del cual ahora mismo yo soy el custodio. Que quede claro. Ha quedado grabado. El tercero, el segundo me lo pido yo. Y la cuestión es que, obviamente, me lo voy a leer.
es verdad que nos lo mandaron hace tiempo ya, pero no ha llegado a mis manos hasta antes de ayer, entonces no lo he podido leer y sin embargo, por lo que he estado ojeando del libro y por lo que nos han contado y además, yo lo recomiendo muchísimo y vamos, tengo muchísimas ganas de leerlo. Bueno, y por tu filiación evidente, homérica. Efectivamente, por Dante y por Homero, por supuesto que pero vamos, incluso por el señor Agustín Hueta y también por la editorial. Y yo creo que, vamos, hago un llamamiento a apoyar la editorial. Sé que tenéis en mente varias iniciativas, me habéis contado de que vais a hacer un concurso de escritura creativa, que vais a hacer una presentación también del libro, no sé si queréis contarnos así, cosas que tengáis así en el corto plazo. Sí, luego la web, o sea, decidnos cómo se puede contactar con vosotros o dónde se encuentran todas estas cosas prácticas. Pues empezando por la presentación, iremos anunciándolo por redes o si hay algún cambio, pero en principio será el 16 de mayo en la librería Aurea, que es una librería de Madrid especializada en el mundo clásico, en el mundo griego y latino, y que han sido súper amables, la verdad, súper accesibles, y desde aquí les damos, si nos escuchan, les damos las gracias por todas las facilidades que nos han puesto. Luego, sobre el tema de... ¿Pero qué día? Que no lo has dicho al 16 final. de mayo. 16 de mayo en la librería Aurea. Y luego, bueno, esto va a salir en redes, luego nos decís las redes también para que os puedan seguir. Vale, sí. Redes sería @editorial_erase en Instagram. Tenemos también en Twitter y en Facebook, pero realmente la que movemos más es Instagram. Y contacto, pues, en nuestra web editorialerase.com, info@editorialerase.com es el correo. Y sobre lo que comentabas del taller, es una cosa que es súper incipiente, que estamos barajando, pero sí tenemos una idea de hacer quizá en algún momento como un curso de escritura creativa. Genial, estupendísimo. Bueno, no sé si aparte de lo que ya hemos mencionado, y obviamente sin anunciar absolutamente nada que pueda... no sé si queréis recomendar algún otro libro. Has hablado de Joseph Pearce, que también es una... Yo creo que es una fuente muy interesante y muy confiable para saber de qué autores podemos leer o si tenéis alguna otra recomendación de algún otro libro, de alguna editorial que os haya gustado mucho, aunque no se vaya a ser de la vuestra, pero que podáis recomendar. Pues yo, bueno, igual es una obviedad, pero yo quiero recomendar de Tolkien, pero no de su literatura, sino lo que son las cartas. Para mí leer las cartas de Tolkien fue un antes y un después en todo, o sea, en mi concepto de la literatura y de la creatividad. Y es una fuente, no solamente habla del Señor de los Anillos, es que también entras en el mundo de su proceso creativo, de la importancia de la fantasía y también de su fe, porque habla muchísimo de su fe en las cartas y no sé, para mí fue una fuente de riqueza. Y de hecho vi una vez una entrevista de Sam, del actor de Sam, del Señor de los Anillos, que decía que más que el texto en sí del Señor de los Anillos, que se lo había leído obviamente como material de preparación de su papel, pero lo que le había hecho descubrir a Tolkien fueron realmente las cartas. Entonces, pues yo quiero recomendar las cartas. Son un tesoro, la verdad. Son un tesoro, sí. Bueno, pues yo recomiendo primero un ensayo que todo el mundo conocerá, pero que a mí me releído hace poco, Dios en el banquillo, de Lewis, sobre todo el capítulo de El mito se hizo realidad. Eso también para entender cómo nos mueven todas las historias y qué relación tienen con el mito que se hizo realidad, con mayúscula, ¿no? Historia de la salvación, insuperable. Y luego, por recomendar algo que estoy leyendo yo con mis hijos ahora, son las Crónicas de Narnia, pero simplemente quiero decir que va a salir una edición nueva, que llevaba muchos años sin publicar una edición nueva, se habían agotado las de tapadura, mucha gente me pregunta, ¿no sale Narnia? He tenido que comprar por Iberlibro, pues va a salir una edición nueva en tapadura en mayo, HarperCollins directamente la edita en español. Misma traducción antigua, y así que yo estoy avieso, estoy deseando. Qué bueno, pues mira, pues cuando acabe el Hobbit empiezo con Narnia, porque si los anillos no se lo voy
voy No, a leer a pero- mi hija de 5 años. Se nota muchísimo el salto, Sí, 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 a nivel bestial. literario. Sí. Bueno, Sí, una sí. cosa que hace Santi, nuestro capitán Dalroy, es en vez de leer directamente El Señor de los Anillos o el Silmarillion, esos Se lo inventa. lo que hace es, se lo repasa él y luego hace como una especie de cuento adaptado. Yo también les voy Qué contando bueno. historia del Silmarillion, luego alguna ilustración por ahí Sí, sí. de Alan Lee y tal, le cuento quién Hombre, es y- Húrin, quién está, y entonces ya se queda... Para el Día del Padre, la hija mayor de Santi, Macarena, que tiene 9 años, puede ser 10, Sí, Nueve, por bueno, ahí, le porque hizo- acaba de hacer la comunión, por ahí. le hizo un dibujo de Laurelin y Telperion, los dos árboles del Sí, Silmarillion, sí. porque de Eso me escuchárselo a su Sí, padre sí, sí, contar sí, la sí. historia, pues le hizo un dibujo de los dos árboles y demás, Qué bueno. y además caracterizado un árbol amarillo que era el de Laurelin, luego Telperion Sí, sí, sí. de Qué bueno. azul como la luna y Pues tal. ahora que lo dices, claro, yo les he hablado de eso a mis hijos y hace poco mi hijo me hizo un dibujo de una isla con 2 árboles, pero no sé si sería por eso, ¿no? Pero es que es No me curioso dijo porque nada, no me dices, explicó por porque en qué. el subconsciente- Se le ocurriría. subconsciente- Yo pienso, digo, ¿esto por qué pero es que no parece como Pero no había caído. de buenas a primeras tampoco parece como para un niño lo que podría ser más interesante el Silmarillion, que podría ser más las aventuras y tal, el significado de los árboles, que sin embargo es absolutamente central y vertebrador en la intuición creativa de Tolkien en relación con su mundo, y sin embargo Macarena perfectamente lo identifica sí, y sí. tal. Yo voy a bueno, perdón, Juan, no sé que tú quieras recomendar algo. No, yo recomiendo La Octava Flecha. Sí. Muy bien. Yo sí que voy a hacer una pequeña recomendación, aparte de, obviamente, La Octava Flecha y todos los libros que saca la editorial Érase, porque hubo una editorial que salió con un ímpetu y un interés parecido al vuestro, pero que luego sucumbió, que fue Siruela. Siruela, cuando nació, sacó cuentos de Cornelia Funke, de Tonke Drag, Carta al Rey, que es maravillosa y demás. La Y princesa sin de los em- trasgos también. de Efectivamente, McDonald's, sí, sacó sí, la sí, princesa, sí. la princesa Sí, sí, Kurdi y la princesa de los las dos, trasgos. sí, sí. Y sin embargo, luego no sé qué pasó, que se conoce que no fue el éxito que ellos esperaban y se echaron para atrás, y esa línea se perdió, sí. porque no han vuelto a sacar nada del estilo. Bueno, pero ahí siguen. Y... No, ahí siguen sacando Vendiendo otras mucho. cosas, Complicado, sí. vendiendo Sí, muchísimo, sí, sacando sí. otras cosas, una grandísima editorial, pero que te da pena que no hayan seguido Sí. por aquí. Y entonces, pues nada, mucho ánimo a vosotros Muchas y gracias. mucho ímpetu para arrastrar todas esas dificultades que no sabemos, que no conocemos, pero que seguramente están ahí en el día a día de lo que significa llevar una editorial. No, da igual. Muchísimas gracias. A vosotros De por verdad, me ha traernos. encantado, he disfrutado un montón. Nosotros Sí. también. también. Y seguiremos. Gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.